¿Qué preguntas te hacías de niño que de pronto ya no te preguntas, ya no te haces? Qué buena pregunta para comenzar. Pues haciendo este libro me he vuelto a mirar como era de niño para preguntarme precisamente cuáles son las preguntas más profundas y menos infantiles que nos hacemos cuando somos niños, ¿no? Hay un psicólogo británico que ha comprobado que los niños, atención, de 2 a 5 años, se hacen 40.000 preguntas. Se hacen o hacen a sus padres. 40.000 preguntas, ¿no? Yo recuerdo preguntas sobre la lengua cuando era muy pequeño, porque mi padre siempre me hablaba en catalán y mi madre en español. Y entonces, según el contexto, al mismo referente le llamaba de una forma a otra. Por ejemplo, me pasaba con las ciruelas, ¿no? Cuando mi madre me compraba ciruelas para merendar, eran ciruelas, porque ella la llamaba así en español. Pero mi padre siempre me enseñaba dónde nacían las ciruelas y me lo decía en catalán, eran prunas. Y yo me preguntaba, ¿por qué se llaman diferente dos cosas que son lo mismo, ¿no? Y estas preguntas sobre el lenguaje, que había olvidado, también me han servido de adulto, ¿no? ¿Por qué le llamamos así a las cosas y cómo le podríamos llamar para que tuvieran otra perspectiva, ¿no? Yo acá tengo tus 2 libros, bueno, 2 de varios que tienes, Contra la actualidad, 30 preguntas para ante la robotización del presente, y La mirada lúcida, el periodismo más allá de la opinión y la información. Y yo quisiera leer un parrafito que me gustó mucho de Contra la actualidad, que dice: las únicas respuestas interesantes, ahora lo sabemos, son aquellas que destruyen las preguntas. Un acontecimiento no suele nacer de la promesa ni de la amenaza, sino de una vida que no renuncia a lo imprevisible de la vida misma. Y quisiera preguntarte, porque me parece muy bella la forma como distingues el presente de la actualidad. ¿Cuál es esa diferencia entre esas dos palabras? Sí, piensa que yo estuve 6 años trabajando en un diario digital y aunque me dedicaba a la cultura, cuando pasaba algo de última hora, todos nos poníamos pues a trabajar allí. Y me preguntaba qué valor tenía la última hora, ¿no? Porque creo que le hemos dotado de un valor enorme, ¿no? Como si tuviera un valor por sí misma, simplemente por la rapidez de la transmisión de la información. Y eso me hizo darme cuenta que otra vez las palabras tenían matices y que actualidad y presente no significan exactamente lo mismo, ¿no? La actualidad, si nos fijáramos, yo aquí empiezo de una forma un poco críptica porque acudo a Aristóteles, ¿no? Que siempre queda bien, pero te pueden echar de cualquier cena, citando a Aristóteles más de 2 veces. Pero Aristóteles decía en la teoría del movimiento que el movimiento se correspondía pasar de la potencia, todos en potencia somos cosas, los objetos en potencia pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una madera puede ser una silla o una mesa, o puede que no se desarrolle esa potencia. Pues Aristóteles decía que el acto, o sea, el movimiento era pasar de una potencia a un acto, que una semilla en potencia podía ser un árbol, pues cuando se convertía en árbol, eso era el acto. La actualidad es eso, son potencias que se han actualizado. Podrían haber sido otras cosas, pero han acontecido eso que estamos viendo, ¿no? Yo creo que el presente es preguntarse sobre los actos, pero también sobre las potencias. ¿Qué hemos dejado de desarrollar? ¿Qué voces no estamos escuchando? ¿Qué no estamos aprendiendo a mirar, ¿no? Y por lo tanto el presente tiene mucho ruido, que es el ruido de actualidad, pero tiene muchos silencios. Y hay un dramaturgo español, Juan Mayorga, que hizo una cosa muy bella. El silencio es lo contrario de la mudez. El silencio no es ausencia de mensaje. El silencio dice muchas cosas. Está cargado, ¿no? Y el presente atende a los actos, pero también a las potencias. Y no hemos de olvidar que en español presente también quiere decir regalo, ¿no? Albert, hace poco leía a una filósofa italiana que se llama Adriana Cavarero, que decía algo muy lindo: el concepto fundamental de la ética es la inclinación. Es inclinándonos como salimos de nuestro propio eje y nos relacionamos con lo extraño.
Y no sé por qué, pero lo conecté con cosas que tú dices de la mirada, de mirar como extraños. ¿Qué es eso de mirar como extraños? Sí, de hecho el extrañamiento se ha dicho muchas veces, esto lo decían los formalistas rusos, que es la condición de posibilidad para el lenguaje literario, ¿no? Nosotros somos mamíferos y como mamíferos cuando llegamos a un sitio necesitamos detectar los posibles peligros, ¿no? Esto viene en nuestra configuración animal, por si tenemos que salir corriendo, por si tenemos que huir de algún lugar, ¿no? Pero esa mirada que es general, es rápida y que contextualiza el lugar donde estamos, hace que miremos también en abstracto y que no estemos mirando los detalles, ¿no? Y la literatura y el periodismo entendido como una forma literaria es atender los detalles. ¿Por qué mirar como extraños o como extranjeros? Lo sabemos perfectamente. Cuando uno invita a un extranjero a su ciudad, de repente te dice, ¿qué es esto de aquí? Y tú dices, si no lo había visto nunca. ¿Por qué? Porque tú te desplazas o para trabajar, o para ir a la universidad, o para cuidar a un familiar, y tienes un desplazamiento que es muy funcional, no es de una mirada atenta, ¿no? Y mirar como extraños o como extranjeros es volver a mirar con una curiosidad por los detalles, ¿no? Nabokov decía que si quieres escribir, lo primero que tienes que hacer es acariciar los detalles, ¿no? Pues mirar como un extraño es mirar acariciando los detalles. Nos pasó durante la COVID a la mayoría, ¿no? Que nos encerraron. Yo vivía en un piso minúsculo de 50 metros cuadrados. Y decía, qué bonita esta grieta de aquí que no había visto nunca, ¿no? Empezamos a ver cosas de la casa que no habíamos visto, ¿no? Es esa mirada muy detallada que como mamíferos tenemos que entrenar, porque el mamífero mira las cosas más generales normalmente. Sí, de hecho, eso que dices me acuerda de un filósofo argentino que se llama Hugo Mujica, que decía que lo que florecía en la pandemia ante tanto contexto de muerte era la vida, la pregunta por la vida. Yo quería preguntarte, porque en este libro de La mirada lúcida me parece muy lindo que traes el pasado. Y en una sociedad que constantemente te dice a través de muchos mensajes que el pasado es tristeza, que no volvamos al pasado, tú dices, sí, traigámoslo al pasado. De hecho, en el libro mencionas a Santiago Albarrico, que es un filósofo que aparece en un podcast hablando sobre la etimología de las palabras. Entonces se va hasta ese pasado, hasta ese origen, para que encontremos sentido en la palabra ratón, en la palabra paradoja. ¿Por qué insistes en traer el pasado al presente? Nunca se fue. El pasado nunca se fue, no se ha ido a ningún lugar, el pasado está aquí. Mayorga, de nuevo, dice que es más imprevisible el pasado que el futuro, ¿no? Ahora cuando salgamos de aquí, si nos encontramos con una persona que hace 15 años que no veíamos y que habíamos tenido una relación estrecha, es el pasado viniendo, ¿no? Y desplazándonos, ¿no? Transformándonos, ¿no? Yo creo que entender el presente como un lugar aislado es no entender a las temporalidades, ¿no? El presente está cargado de pasado, siempre decimos, está cargado de futuro. Sí, pero también de pasado, ¿no? Constantemente, no es que miremos atrás, yo creo poco en el valor de la nostalgia, sino que ese atrás está dentro nuestro, ¿no? Los tics, los gestos, las formas de preguntar, todo eso está constituido de un tiempo que no es el instante, no es lo inmediato, ¿no? Somos seres, mujeres y hombres de mediaciones, estamos mediados por todos los tiempos que nos constituyen, por los planes que tenemos para hacer esta noche, para los que queremos hacer de aquí 2 años, pero también por las potencias que dejamos atrás. A veces cuando nos presentamos es, ¿tú quién eres? Y dices a lo que te has dedicado. Sería interesantísimo responder, decir todas aquellas cosas que te hubieran gustado hacer y que no has hecho. Eso también te constituye, ¿no? En la mirada lúcida hablas de la lucidez, de la ironía, de la desobediencia, y te preguntas por qué en las facultades de comunicación social no dictan humor. Y yo creo que le sumo, no dictan filosofía. Y es cierto que cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que bueno que hubieran enseñado sobre esto. ¿Por qué?
Sí, a mí siempre me ha sorprendido. Yo empecé estudiando filosofía, mi primera formación es filosófica, y jamás me hablaron del humor. Nunca lo entendí. El humor es una forma de desobediencia, ¿no? El humor desacraliza, el humor matiza las idolatrías, que es a lo que se dedica la filosofía, a desenmascarar y a desencadenar, y nunca lo entendí. Mi padre, que no había estudiado, venía de una familia obrera muy pobre, a mí me enseñó muchísimas cosas de filosofía poniéndome los Monty Python, ¿no? Yo Sí. aprendí filosofía viendo los Monty Python, mucho antes de llegar a una carrera. Por eso nunca lo entendí. Y luego cuando ya accedí a la Universidad de Ciencias de la Información o de Periodismo, tanto como estudiando un posgrado o como luego dando clases, me sorprendió la poca importancia que se le daba a la filosofía, o si se quiere, para no hablar de una disciplina cerrada, al pensamiento, ¿no? Porque hacer periodismo es interpretar los hechos, no solo es replicar lo que ha pasado, sino darle contexto, ¿no? No hay texto sin contexto, y para eso hay que interpretar, y la interpretación forma parte del pensamiento, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo muchísimo y sigue pasando. Creo que hay una idea del periodismo como un oficio que se puede explicar solo desde la técnica. Y evidentemente hay técnica, hay tecné, pero hay poiesis, hay creación. El periodismo es un oficio maravilloso porque es técnico, pero también es creativo. Yo estoy convencido que es creativo. La experiencia así me lo ha demostrado. En algo que tú dices que nos hemos creído, y creo que en este país nos hemos creído que el periodismo y los medios de comunicación son un cuarto poder. Ujú. Y tú dices, no, eso es un contrapoder. Esto es súper curioso también, porque incluso en España nació un diario que se llama El Cuarto Poder. Nosotros, en general, al menos en España, yo creo que aquí también, se le ha denominado cuarto poder como algo positivo. Y cuando nace ese término es un insulto. Balzac escribe quejándose de que los periodistas se comportan como un cuarto poder, como un insulto. Les dice, pero vosotros no habíais nacido, la prensa no había nacido para desenmascarar al poderoso. ¿Por qué te quieres convertir en otra forma de poder, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que el periodismo es una forma de contrapoder, no de cuarto poder, porque si no, lo vemos muy fácilmente como saltamos de un poder a otro. ¿Cuántos periodistas nacen como periodistas y acaban queriendo ocupar el poder, y muchas veces, por desgracia, de forma catastrófica? Pensemos cuál era el oficio, por ejemplo, de Mussolini. Pensemos el papel que tuvo la radio en Ruanda, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo, que defiendo el periodismo como el mejor oficio del mundo, como creía Gabo, creo que solo se puede hacer desde una mirada crítica hacia el periodismo, no solo desde una mirada gremial. El periodismo es importante siempre que sea un contrapoder. Si se utiliza para hacer otra forma de abuso de poder, es una herramienta peligrosísima. Y me haces pensar en este contexto en el que se habla mucho de la inteligencia artificial. Hicimos de hecho una revista sobre la IA para mirar como, no desde el pánico absoluto, Mm. tampoco desde el amor ciego ante la IA, pero yo quería preguntarte en este contexto de la relación de la IA, el periodismo, también cómo podríamos entrenar una mirada de extraños ante la IA. Mm. Es que lo dices muy bien. Yo creo que la tecnofilia, pensar que la tecnología nos va a salvar de todos los males del universo, es muy naif, y no es verdad, y sabemos que no es verdad. Pero la tecnofobia tampoco nos ayuda. Tenerle pánico absoluto a la tecnología, primero, que es algo que no es nuevo. El pánico a lo tecnológico ha existido siempre. La fobia a las nuevas tecnologías han existido siempre. Pensemos, qué sé yo, las pinturas de Turner, ¿no? Retrata los ferrocarriles como el apocalipsis, ¿no? Una velocidad, se hablaba de velocidad inhumana al tren, ¿no? Es verdad que la IA comporta unos desafíos mayúsculos. Además, nace en un contexto muy determinado.
y que nos va a obligar a preguntarnos cuáles son nuestras prioridades de vida y de derechos sociales. Pero desde el miedo no vamos a encontrar las respuestas ni la mirada crítica. Una de las preguntas más interesantes que están haciendo y que yo creo que están abordando desde muchos ensayos es: si pueden hacer muchas cosas que hacíamos nosotros, ¿qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Y esa pregunta es muy radical, va muy a la raíz. ¿Realmente qué nos hace humanos? Había trabajos mecánicos que estábamos haciendo que no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos trabajos que pueden dotar de sentido nuestras vidas y que la IA nunca podrá llegar a hacer? Esta pregunta es abierta y creo que lo más radical es explorarla, ¿no? Sí, que decías algo muy lindo, la intuición es lo que nos hace humanos. Cuando hablaste de memoria, la memoria como forma de verdad. Y esto te lo pregunto porque Colombia es un país con más de 9 millones de víctimas del conflicto armado y nos hace pensar mucho en la memoria. Y el periodismo ahí también tiene un papel muy importante. Como qué nos puedes decir desde lo que tú has visto de este país y qué le puedes decir al periodismo de este país frente a eso que decías de la memoria. Pues lo primero, desde una admiración absoluta, porque en Colombia se ha trabajado algo que yo creo que en España no se ha trabajado mucho, que es lo que denomináis periodismo de soluciones, ¿no? Es toda una forma de acercarse al periodismo desde un lugar que no es solo el lamento y la nostalgia, sino que es otra cosa, ¿no? Es mirar al futuro con el pasado encarnado, no con un pasado que me atrapa, que me condena a no poder desplazarme, sino mirar con conciencia de pasado, con conciencia crítica. Eso en primer lugar. Y después, yo creo que el periodismo ha de estar en constante revisión, ¿no? Los que nos hemos dedicado a pensar sobre el periodismo, lo que no podemos caer es simplemente en el canto del periodismo como lo mejor que nos puede pasar la vida. Sí, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Y hay muchos porqués. Es difícil encontrar democracias avanzadas sin un buen periodismo independiente. Podríamos hacer un ejercicio. Hay muy pocas, realmente. Y eso quiere decir que el periodismo es una condición sine qua non para una democracia, digamos, contemporánea. Analizando qué tipo de periodismo se cultiva en esas democracias, no sé si avanzadas, pero como mínimo donde sea más digno vivir, creo que ahí empezamos a encontrar respuestas. Por ejemplo, en procesos autoritarios, que tenemos una colección en el mundo, pero solo que miráramos Estados Unidos, estamos viendo qué está pasando con el periodismo, ¿no? Algunos poderes están comprando los diarios más críticos directamente. ¿Por qué? Porque saben que hay una zona de resistencia, ¿no? Yo creo que eso no hay que olvidarlo, creo que Colombia no lo ha olvidado y creo que el vínculo entre memoria y periodismo es fundamental. El caso de Colombia es clarísimo, pero a veces España no se recuerda a sí mismo. Por ejemplo, España es el segundo país con más gente abandonada en las cunetas, aún desde la guerra civil, desde los años 30, y prácticamente no aparece en los medios, o aparece desde una mirada prácticamente arqueológica, ¿no? Y es muy difícil construir futuro si el pasado no forma parte de ese futuro, ¿no?